Bienvenidos a todos, un martes más que Dios nos permite estar reunidos aquí y damos gracias a Dios por ese tiempo. En nuestra clase anterior veníamos conversando de los grandes hombres que Dios usó para poder traducir la Biblia al idioma que actualmente estamos nosotros hoy usando a través de los dispositivos móviles, a través de impresiones, libros físicos. Y damos gracias a Dios por esos hombres que permitieron que hoy podamos tener una Biblia en nuestro idioma. Nos hizo solo falta una pequeña parte para poder cerrar ese capítulo anterior y ya arrancar con lo nuevo. Y quiero que vayamos prestando atención a este video que les voy a poner de fondo para las personas que nos están escuchando por las plataformas como Spotify y plataformas de audio. Los invitamos a que se conecten a nuestro canal por YouTube. Se encuentran la información como Salva 12 Vidas, así se llama este canal, y ahí van a poder ver este video con la información, pero por ahora se los voy a ir narrando. Y aquí en pantalla ustedes van a empezar a ver que, bueno, es un dato importante. La primera Biblia, el primer libro que fue impreso fue la Biblia. Y vamos a tener que darle gracias a Dios por usar hombres como Johannes Gutenberg, un alemán que en el año 1455 fue el inventor que desarrolló la imprenta de los tipos móviles en el siglo XV. Esta innovación permitió que la imprenta se hiciera de manera masiva. Permitió que muchos libros y otros materiales impresos fueran de una manera mucho más rápida, más eficiente, revolucionando la forma de distribuir el conocimiento. Los tipos de móviles que desarrolló Gutenberg permite que tengamos piezas metálicas que contienen letras o caracteres y que esas piezas puedan ser impregnadas de tinta y de esta manera puedan reorganizar y reutilizar para componer palabras, textos, párrafos de una manera muy rápida. Gutenberg desarrolló este sistema que permitía disponer estos tipos de prensa y aplicar esa tinta para transmitir el texto al papel muy rápidamente, como lo están viendo. Su invención especialmente conocida como la Biblia de Gutenberg. Esto está en un museo que ustedes pueden visitar en Estados Unidos y allí van a ver cómo esto impactó significativamente el conocimiento y la proliferación de la palabra de Dios. Esta invención marcó el comienzo de la era de la imprenta y cambió para siempre la forma que se producían los libros y la información. Recordemos que en el tiempo antiguo esto era solo a través de narración o a través de los escribas que hablábamos en las clases anteriores, que eran los que se dedicaban a copiar los textos de un papiro a otro, de una hoja a otra, de hecho en piedra, metal y en todos los distintos elementos donde se podía escribir, allí estaba. Damos gracias también al Museo de la Imprenta en Estados Unidos de Crandall, donde estaban estas imágenes que vimos, donde podemos observar cómo se hacía la impresión. Entonces, recordemos que la Biblia fue el primer libro que fue llevado a este gran invento de Johannes Gutenberg en el año 1455. Dato importantísimo. Bueno, y ahora sí vamos entrando en materia. Espero que hoy nos pueda rendir un poquito más con la clase. Esperamos hoy poder cerrar la parte de la introducción para ya en los próximos capítulos poder empezar a ver ya lo que corresponde a los distintos libros. Hoy vamos a hacer un recorrido muy rápido, pero clave, de cuáles son los libros de la Biblia. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los libros? ¿Cómo están organizados? Hay personas que de hecho dicen, yo no lo leo porque no sé ni siquiera por dónde empezar a leerlo. Pero hoy vamos a simplemente anunciar cuáles son estos libros y un breve resumen de qué se trata para poder avanzar y luego sí en cada una de las clases que tenemos más adelante poder profundizar en cada una de ellas. Recuerden que la Biblia fue escrita y fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso lo vimos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, donde dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios fue escrita por 40 autores. Habíamos hablado en clases anteriores que ellos tenían distintas profesiones, distintos quehaceres. Algunos fueron pastores, otros fueron granjeros, otros fueron fabricantes, otros fueron creadores de tiendas para acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos, reyes, en fin, innumerables actividades tenían estos hombres. Pero todos fueron guiados por el Espíritu Santo y Dios permitió que cada una de las palabras que están allí escritas no tuvieran ningún error. Muchos tratan de encontrar errores en la Biblia, pero no lo van a encontrar. Lo que tienen que hacer es profundizar más la palabra para entender cuál es realmente es la revelación que tiene para con cada uno de nosotros. La Biblia está conformada por 66 libros. Y por allá tal vez algunos dicen, uy, pero hay más. Eso lo hablaremos más adelante. Vamos a centrarnos en lo que está definido y que lo que nos ha entregado la historia y el canon, cómo fueron creados y cuáles son estos libros. Entonces vamos a empezar por el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces si usted tal vez quiere empezar a leer la Biblia, usted puede empezar por el Antiguo, puede empezar por el Nuevo Testamento. Ya Dios lo va a dirigir. Vamos a guiar rápidamente cuáles son estos libros que tiene la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento hablamos de los 5 primeros libros a los cuales se les llama el Pentateuco. Recuerden, Pentateuco es igual a 5. Y esos libros son atribuidos a Moisés, fueron escritos por él. Esos libros son Génesis, donde se narra la vida, la narración del mundo, la creación del mundo. También se habla del arca de Noé, la torre de Babel, la vida de Abraham y todos sus descendientes. El segundo libro es Éxodo, que es el nacimiento y la vida de Moisés, desde su marcha hasta Egipto, ese encuentro que tuvo con Dios y cómo él guió al pueblo hebreo. El origen de los mandamientos los encontramos allí y también pues toda la marcha que tuvo ese pueblo, por eso se llama Éxodo, del pueblo de Dios hasta el nuevo hogar o la tierra prometida. El tercer libro es Levítico, que es una serie donde están todas las leyes, las normas, los rituales que debían ser cumplidas por los sacerdotes que Dios encomendó. El cuarto libro es Números. Es allí donde encontramos el camino del pueblo hebreo por el desierto en la búsqueda de la tierra prometida de Dios. Y por último, de ese Pentateuco está Deuteronomio, donde se narra la vida, el fin de la vida de Moisés y el encuentro del pueblo de Dios con la tierra prometida. Entonces esos son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. A continuación encontramos lo que llamamos los libros históricos, ¿sí? Esos libros van desde Josué hasta Esther. Aquí se los estoy mostrando como si fuese como una especie de tabla periódica. Esto nos ayuda pronto como a ir agrupándolos y como llevándolos en memoria. Entonces ahí se los ponemos en un colorcito, tal vez los 5 primeros con color uva, como para ir agrupándolos. Y los siguientes vamos a ponerlos en color azul. Y estos se conocen tradicionalmente como los libros históricos del Antiguo Testamento. Pues no obstante, no significa que no hayan otros libros del Antiguo Testamento que tengan un valor histórico. De hecho, todos lo traen. Pero más está centrado con un objetivo principal de mostrar la mano de Dios, el poder de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. También vemos cómo está también su propósito no es como si nosotros lo fuéramos a hablar de la ley como tal, como lo hizo tal vez Levítico o Deuteronomio, y tampoco se trata de expresar las alabanzas o las lamentaciones poéticas como lo hacen los salmos o como lo hacen el libro de lamentaciones, pero sí lo que trata es de hacer una narración histórica de lo que viene pasando con el pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos libros históricos? Entonces, primero tenemos el libro de Josué, que es quien recibió el liderazgo por parte de Moisés. Cuando Moisés muere, Josué es el que empieza a liderarlo, pero siempre estuvo con él. Narra toda esa entrada de los israelitas a la tierra prometida bajo el liderazgo de José y narra todas sus victorias, todas las batallas que ellos tuvieron y cómo Dios venció a todos sus enemigos en este transcurso. También tenemos el libro de Jueces, que este libro narra
especialmente la desobediencia de los israelitas y cómo caían en manos de los países opresores que los rodeaban. Y por eso Dios envió jueces precisamente, o líderes, para que los ayudara a pasar esos tiempos de tribulación y opresión. El siguiente libro es Ruth, que muestra una historia de amor donde Ruth y su suegra, digamos, tienen una historia bien hermosa y ella recibe, digamos, ese llamado, encuentro con Dios, y su suegra se llamaba Noemí, y todo lo referente a esta historia está en ese capítulo. Son 4 capítulos nomás, que es algo que usted puede leer muy rápidamente, pero tiene un mensaje profundo y que más adelante, cuando veamos los evangelios, vamos a entender la importancia de este libro y el mensaje tan poderoso que trae. Luego tenemos Primera de Samuel. Este libro narra la historia del profeta Samuel, que fue el primer líder de Israel, el primer profeta, digámoslo así, que guió y ungió al primer rey de Israel, que es Saúl, el primer rey de Israel, y lo lideró y hasta cuando él, pues, el Señor lo revocó. Y también la historia de cómo él unge a David, el rey David. Todo eso lo vamos a encontrar en la primera de Samuel. En la segunda de Samuel, en este libro ya se narra un poco más lo que corresponde al reinado de David y la nación, cómo se unificó y se hizo fuerte, pero después por sus pecados y por todo lo que ellos hicieron, el adulterio de David, el asesinato, cómo muchos sufrieron, cómo su familia sufrió, cómo la nación sufrió. Posteriormente encontramos el libro de Primera de Reyes. Este libro comienza con el reinado de Salomón, el hijo de David, y luego de su muerte, y cómo el reino se dividió en dos, como hubo una guerra civil entre el norte y el sur, y dando como resultado pues 2 naciones. Aquí vamos a ver esta historia más adelante. Segunda de Reyes, que es el siguiente libro, se explica cómo Israel fue conquistado por Asiria alrededor del año 721 a.C. Judá, cómo fue llevada por Babilonia, y fueron considerados estos eventos como castigos, ¿sí?, al pueblo por desobedecer las leyes de Dios. Posteriormente encontramos el libro de Primera de Crónicas. Este libro muestra las generaciones desde Adán hasta David y repite los incidentes del reinado del rey David, cómo todos estos pecados se complementan. Entonces, esto es importante, la genealogía, porque nos va a mostrar y revelar toda la genealogía de Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante Primera de Crónicas. Lo vamos a ver luego más adelante. Segunda de Crónicas es un libro que cubre el mismo periodo de los reyes, de Segunda de Reyes, pero hace un énfasis importante en Judá y en el reino del sur y de todos los gobernantes que han pasado por allí. Posteriormente tenemos el libro de Esdras. Este libro narra, luego de estar cautivos en Babilonia por varios años, cómo el pueblo de Dios vuelve a Jerusalén, y Esdras fue uno de estos que lideró este retorno a casa. También Esdras cuenta cómo volver a acercarse a Dios a través de la palabra, cómo honrar la ley de Dios, y cómo el pueblo pues al final se arrepintió y empezó a seguir nuevamente el camino de Dios. Nehemías, que es el siguiente libro, narra cómo él ayudó a reconstruir el templo, ¿sí? Porque cuando ellos fueron exiliados, pues todo esto fue derribado por los enemigos, y tanto Esdras como Nehemías son personajes claves para esa reconstrucción del templo, y cómo levantaron nuevamente los muros, cómo también pues Esdras desde su rol ayuda a levantar la parte espiritual del pueblo. Y por último, después tenemos el libro de Esther, que este libro relata la historia de la reina judía de Persa, en este caso, que junto con su tío hacen lo posible para rescatar al pueblo judío que estaba expuesto a ser atacado y eliminados por sus enemigos. Pero allí Mardoqueo, que era su tío,
se unen para entrar en oración, en ayuno, y Dios les da la gracia para poder avanzar. Un dato curioso, pues en este libro no se menciona la palabra Dios. Es tal vez el único libro que no menciona la palabra Dios, pero no quiere decir que no sea Dios. Más adelante vamos a ver varias curiosidades de este tema. El otro libro es el libro de Job. Pues aquí nos narra la historia de Job, su sufrimiento, de un hombre que literalmente fue expuesto delante del enemigo, y podemos decir que sus amigos, quienes estaban allí alrededor, a pesar de que trataron de dar consejo, a pesar de que trataron de estar ahí, pues realmente Dios fue el que reveló todo lo que estaba pasando y cómo lo usó a él como ejemplo de que nosotros podemos tener una vida dependiente 100% de Dios, a pesar de que perdamos la familia, a pesar de que perdamos nuestros bienes, a pesar de que perdamos aún nuestra generación y estemos enfermos. Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro proveedor de todas las cosas. Bien, seguimos con los Salmos, que es el siguiente libro. Bueno, perdón, hasta acá habíamos hecho ya un recorrido de lo que son los primeros libros. Aquí creo que me faltó ponerles aquí los siguientes, que son estos. Es Job, vamos por Salmos. Este es una compilación de varios himnos, de varias oraciones, donde los israelitas, los hebreos, querían expresar su relación con Dios, como allí podamos ver muchas emociones humanas, alegrías, tristezas, en algunos casos rabia, furia, desesperanza, también fortaleza. Bueno, aquí vamos a ver un poco de todo y vamos a profundizar los salmos, como también se dividen en como una especie de libros por dentro. Los salmos también están agrupados, y eso lo vamos a ver más adelante. A continuación vemos el libro de Proverbios. Es un libro donde se encuentran muchos dichos sabios, de enseñanzas, y tiene pues realmente una característica principal que nos enseña a nosotros cómo deberíamos tener un diario vivir. De hecho, los proverbios son 31 capítulos. Muchos recomiendan que si usted quiere tener arrancar, puede empezar de hecho leyendo un proverbio diario. Si usted es de los que hasta ahora quiere como empezar a cogerle ritmo y velocidad a la Biblia, puede empezar a leerse un capítulo diario para que en el mes usted se haya leído por lo menos todos los proverbios. El siguiente libro es Eclesiastés. Y este libro narra la búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida. Este libro fue escrito por Salomón, y aquí se hacen muchas preguntas, ¿sí?, que son vigentes hasta hoy, tienen todo el sentido hasta el día de hoy. Y por último, para cerrar este libro históricos, tenemos lo que son el Cantar de los Cantares, que es un libro que describe un poema donde se habla del gozo y del éxtasis del amor, y Dios lo pone de una manera muy simbólica a través de narraciones, de narrativas, pero muestra realmente el amor de Dios hacia Israel y el amor de Cristo para con su iglesia. Aquí son solo 8 capítulos, pero muestra algo muy hermoso realmente. De hecho, podemos decir que la Biblia entera es una carta de amor escrita por Dios para nosotros. Bien, avanzamos con lo que son los libros proféticos. Digamos que de hecho toda la Biblia es profética, ¿sí?, pero es una forma de agruparlo para que fácilmente los podamos entender. Y pues algunos dicen que hay profetas menores y profetas mayores. Pues al final son profetas, y el hecho de la cantidad de capítulos o versículos que tenga estos libros no quiere decir que sean mayores o menores, ¿no? Simplemente es una forma de organizarlos, y vamos a repasarlo. Entonces podemos hablar que entre los libros proféticos está el libro de Isaías. Este libro muestra el mensaje por parte del profeta Isaías sobre el juicio de Dios a las naciones, señalando al futuro rey y el Mesías, ¿sí?, y cómo él viene del linaje de David, y cómo promete Dios paz y tranquilidad para todos nosotros, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Por allá Isaías 11 nos muestra todas esas promesas que Dios tiene para nosotros.
A continuación tenemos el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Y esto se cuenta la historia antes de que Babilonia destruyera Judá, ¿sí? Y todo lo que Jeremías como profeta predijo ante el justo juicio de Dios, y pues toda la destrucción y del nuevo pacto que Dios iba a hacer para con su iglesia. A continuación tenemos el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones cuenta 5, grandes lamentos de la caída de la ciudad, cómo fue destruida, cómo Jeremías había predicho todo lo que le iba a suceder a Jerusalén, cómo iba a ser cautiva por Babilonia. Y aquí también muestra el dolor de Dios por la nación y por nosotros, porque aquí también hay un mensaje de fondo, y es que a Dios también le importamos, a Dios también valora y también siente todo lo que nosotros sentimos. El profeta Ezequiel nos muestra, que es el siguiente libro, nos muestra todo lo que es la cautividad en Babilonia. Y de hecho Ezequiel aquí tiene varias revelaciones y cuenta esas historias y las parábolas con las que Dios le habla y les muestra el juicio, pero también la esperanza y la restauración de Israel. El siguiente profeta es Daniel, que es un libro poderosísimo, obviamente todos, pero que muestra la fidelidad a Dios y muestra cómo aún a pesar de enfrentar tantos gobiernos, porque hubieron varios gobiernos en los cuales él participó, porque venían reyes y otros, después de que Daniel estuvo ya cautivo, tuvo varios gobiernos, estuvo acompañando varios gobiernos, y a pesar de todas las presiones, a pesar de la cautividad, a pesar de todas las circunstancias, Dios le revela visiones proféticas que hasta el día de hoy se han venido cumpliendo y se van a cumplir. Estos podemos como agruparlo en lo que son los profetas mayores. A continuación vamos a ver los profetas menores. Los profetas menores empieza con el libro de Oseas. Este libro es maravilloso, es una lección de amor que Dios nos da, porque Dios le pide a Oseas, a este profeta, que se case con una prostituta y empiece a tener hijos con ellos, y a cada uno de sus hijos les empieza a dar un nombre conforme a lo que Dios quería darle ese mensaje al pueblo. Pero la revelación de este libro es la fidelidad del amor de Dios, que nunca cambia, a pesar de la infidelidad y del adulterio que nosotros podamos tener. Dios jamás pierde su fidelidad. El siguiente profeta es Joel, y este libro narra una plaga de langostas, y cómo Joel amonesta al pueblo para que se arrepienta. El siguiente profeta es Amós. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta predica a los ricos, a los líderes ricos de Israel, acerca del juicio de Dios. Y él insistía en que pensaran en los pobres y en los oprimidos antes de su propia satisfacción. El siguiente profeta es Abdías. Este libro habla sobre el juicio sobre Edom, que era el país vecino, porque muchos de ellos se burlaron de todo lo que le pasó a Israel, de cómo fueron cautivos, cómo fue destruido el templo, su ciudad, y Dios iba a hablar, a hacer un juicio sobre Edom. Luego está el famoso profeta Jonás, que pues tal vez algunos lo recuerdan de esa historia de que Dios lo manda a predicar a Nínive, pero él desobedece y bueno, cae en un pez grande. Durante 3 días está allá internamente, Dios lo habla, Dios lo trata, y luego el pez lo escupe, lo manda a tierra, y él pues entiende y va a dar el mensaje a Nínive. Y lo más hermoso de esto es que Nínive se arrepiente y escucha la voz del profeta, de tal manera que entran en ayuno y reciben a Dios. Hay mucho que aprender de Jonás. De hecho, proféticamente hablando, muestra esos 3 días también de Jesús en el infierno. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero este profeta es bastante interesante, su carácter, su forma, nos da un mensaje muy importante a nosotros. El siguiente profeta es Miqueas. Miqueas anuncia la destrucción del pueblo de Nínive también,
Y también, anuncia el juicio para Judá, disculpen, y también sobre el perdón y sobre la esperanza y la restauración que tiene para con su pueblo y para con nosotros. A continuación sigue el profeta Nahum, que anuncia que Dios destruiría ahí sí el pueblo de Nínive por su crueldad y la guerra, porque pues era un pueblo malo. Nínive no era un pueblo que era querido por los demás por la maldad que ellos tenían. Por eso cuando Jonás va a predicar, pues, él no quería, porque decía, ¿cómo le va a predicar a estos si son tan malos? Bueno, a continuación tenemos el profeta de Habacuc, y muestra un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y sobre el sufrimiento. Y es interesante son solo 3 capítulos maravillosos de este profeta, cómo habla con Dios y cómo él pide justicia. A continuación sigue el profeta Sofonías, que básicamente él anuncia el día del Señor, que traerá juicio a Judá y a las naciones vecinas. Este día será de destrucción para muchos, pero un pequeño remanente, siempre fiel a Dios, sobrevivirá para bendecir al mundo entero. Yo creo que ustedes y yo y nuestras familias, nuestra generación, somos ese pequeño remanente que hoy hemos decidido buscarlo, que hemos decidido estar con Él antes de cualquier cosa. Se pudo estar esta noche haciendo cualquier otra cosa, pero ha decidido estar aquí, y por eso es un remanente. El siguiente profeta es Ageo, y él narra la historia del pueblo, de ese exilio que tuvo y cómo le recordó para que Dios diera prioridad y de reconstruir el pueblo antes de sus propias casas. Toda esa historia de Ageo está en 2 capítulos. A continuación sigue el profeta Zacarías. Él, igual que Ageo y Zacarías, instó al pueblo a reconstruir el templo, asegurándole la ayuda y la bendición de Dios para lograr este objetivo, y pues las visiones que apuntaban hacia el futuro que tenía el pueblo de Dios. Y por último tenemos al profeta Malaquías, que este libro trata de inspirar a todos los exiliados, a todos los que estaban en cautiverio, y para que nadie descuidara su vida y su relación con Dios. Ese es el mensaje principal que tiene Malaquías. Hasta ahí hicimos un recorrido súper rápido de lo que es el Antiguo Testamento. Esos son los libros que tiene el libro. Creo que alguien levantó la mano. Me excusan que no estaba viendo, perdón. ¿No? Bien. Listos. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Entonces, si quiere usted después le toma una fotico para que se los vaya agrupando. Mucha gente hace el ejercicio de memorizarlos. Entonces Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y empieza a leerlos todos y a memorizarlos. Esto ayuda para también las búsquedas rápidas, que era lo que hablábamos en la clase anterior. Cómo rápidamente encontrar un libro, un capítulo, un versículo. Pues con el sistema que nos proporcionaron varios hombres de la época antigua para encontrar los capítulos. Bien, vamos ahora a entrar al Nuevo Testamento. Entonces rápidamente los vamos a barrer, porque sé que el tiempo aquí vuela. Entonces los evangelios. Nosotros arrancamos el Nuevo Testamento con los evangelios, son 4. Allá encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es donde Dios le revela a Mateo a través del Espíritu Santo que Jesús es el Mesías. Que es ese Jesús, ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, porque dentro del Antiguo al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Ahí Dios no habló nada durante ese espacio, o por lo menos no hay registros de que Él esté ahí. Hasta Mateo, cuando él empieza a narrar toda la historia de Jesús, su nacimiento, su resurrección, los milagros, y muestra evidencias de que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento es lo que cumple Jesús. Entonces este evangelio, de hecho lo vamos a ver más adelante, nos muestra las evidencias de que Jesús realmente es el Mesías. O sea, si usted quiere hablarle a un judío sobre Jesucristo, este es el mejor libro que usted puede tomar. ¿Para qué? Para, con las referencias bíblicas, usted ir y mostrarle, exponerle cómo en el Pentateuco, en los libros históricos demás, va a ver
que Jesús cumple con todas las descripciones que Jesús prometió para nosotros. El siguiente evangelio es Marcos. Marcos ya cuenta de una manera más corta y más precisa, pero profunda, por la vida de Jesús, pero profundiza en los temas de fe y en la dedicación hacia los creyentes, que claramente el Señor nos pone atrás de Jesucristo. Este libro apenas tiene 16 capítulos, comparado a Mateo. Mateo tiene 28. ¿Sí? Es muy concreto, pero trae temas muy fuertes, importantes, relevantes en cuanto a fe y dedicación. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el médico, él es uno de los que tiene una profesión como tal, así como Mateo fue recaudador de impuestos, su profesión, Lucas enfatiza en el alcance de la salvación en Jesucristo y cómo fueron las actividades donde él estuvo con la gente que se relacionó, con el pobre, con el necesitado, con todas las personas rechazadas por la sociedad. Y este libro es uno de los libros más relevantes para que usted pueda evangelizar. Hay muchas promesas acá donde usted va a poder llegar y hablarle a alguien que tal vez hoy siente depresión, tristeza, ganas de morir. El Evangelio de Lucas va a ayudarle a usted a tener las herramientas para poder llevar una palabra de fe y de esperanza de hay un Salvador que es Jesucristo. ¿Vale? Este tiene 24 capítulos muy poderosos. Y el cuarto evangelio es el de Juan. Este evangelio narra totalmente diferente los tres anteriores evangelios, los habla de una manera distinta. De hecho, hay cosas que solo están en el evangelio de Juan. Eso lo vamos a ver también más adelante en la introducción a los evangelios, donde a pesar de que son 4 hombres, son 4 vistas distintas del nombre de Jesucristo, ¿sí? Y aquí él narra 7 características de quién es Jesús como Hijo de Dios, y hace una literatura maravillosa, reflexiva de esas figuras de quién es Él. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es maravilloso. De hecho, Juan también es uno de los evangelios poderosísimos para poder llevar las buenas nuevas a muchas personas. Amén. Bueno, a continuación tenemos lo que llamamos otro libro histórico. Es una forma de agruparlo, categorizarlo, que es el libro de Hechos. Y este libro pues está escrito por Lucas, por el médico, y narra cómo fue la aparición y el desarrollo de la iglesia, cómo creció, cómo empezó, y claramente pues cómo Jesucristo es la redención y cómo se cumplen muchas de las profecías también en este libro, narrada en 28 poderosos capítulos que Dios le entregó a Lucas. A continuación entramos a lo que son las cartas paulinas. ¿Y por qué se llaman cartas paulinas? Porque las escribió Pablo, ¿sí? De hecho, por ahí hay muchas librerías que no sé qué, paulinas. Pues aquí vemos que las cartas fueron escritas por Pablo, algunas desde la cárcel, otras desde otros lugares, con mensajes poderosos para la iglesia, y cómo pues su historia también en Hechos muestra parte de la historia de Pablo. Romanos, que es la primera carta que vemos en este orden, enfatiza acerca de la vida en el Espíritu, ¿sí? Cómo esa vida del Espíritu es dada por la fe en los creyentes en Cristo. Y aquí hay también poderosas herramientas para evangelizar, poderosísimas. En el capítulo 8, en el capítulo 10, si usted quiere evangelizar y traer personas al Señor, este libro es maravilloso porque muestra muchas de las realidades cotidianas. De hecho, su palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y ahí vamos a ver todo esto que está aquí escrito es vigente hasta el día de hoy. A continuación, Pablo nos da la primera carta a los Corintios, donde aquí ya empieza él a tratar ciertos problemas específicos que enfrenta la iglesia en Corintio, relacionados con la inmoralidad, algunos que estaban confusos, también les habla sobre los dones. Esta carta es maravillosa también, muy, muy importante para todos. Uno dirá que algunos pensarán, no, pero una carta es solo para Corintios. No, es una carta para nosotros hoy. Luego tenemos la segunda carta a los Corintios.
Y ya esta carta está más enfocada en la relación de la iglesia de Corintio con los efectos de algunos falsos profetas que habían producido o hecho ministerios que estaban confundiendo a la gente. Y ahí Pablo tiene que empezar a sacar ciertos argumentos para dejar en claro cómo son las cosas y la relación de la iglesia con Cristo. A continuación está la carta a los Gálatas. Como pueden notar, cada una de estas cartas va dirigida a un lugar específico, ¿sí? A un lugar físico, a una iglesia física, pero es vigente para nuestras vidas hoy. Gálatas expone la libertad del creyente en Cristo, ¿sí? Con respecto a la ley. Muchos hoy se han quedado en la ley, muchos se han quedado, tratando de ganar méritos o favores a través de la ley con Dios, pero aquí Gálatas nos trae una revelación poderosísima. Este libro puede ayudar a muchas personas hoy que tal vez están atadas en muchas cosas religiosas. Cuando leemos la carta de los Gálatas vamos a liberarnos, vamos a abrir nuestros ojos, va a caer todo espíritu de estupor, todo espíritu de legalismo a través de esta carta, porque Pablo nos revela realmente quién es Jesucristo y cómo Él cumple su palabra. Todo lo que estaba en los profetas se cumple aquí y Él es realmente quien nos reconcilia con el Señor. Amén. Bueno, tenemos la siguiente carta a los Efesios y esta carta explica el propósito eterno de Dios. Y cómo Él quiere, el Señor, juntar muchas naciones y razas a través de la fe en Cristo. Aquí, para lo que llamamos los gentiles o los que no somos directamente del pueblo judío, hay muchas promesas, pero sobre todo nos muestra ese amor de Dios de tenernos a todos allá arraigados a su pueblo que Él originalmente había elegido. La siguiente carta es los Filipenses. Y aquí algunos lo llaman como la carta del gozo, porque Pablo resalta que a pesar de todas las circunstancias de nuestra vida, en nosotros debe estar el gozo de todo creyente, de saber que hay una promesa, que hay una vida eterna, que vamos a estar con Él, y a que a pesar de todas las tribulaciones y circunstancias, debemos gozarnos de que tenemos una promesa en Cristo. Amén. La siguiente carta que escribe Pablo son los Colosenses, y a estos, pues claramente a los creyentes en Colosa, para que dejen a un lado todas las supersticiones y todas las cosas, amuletos, todas esas cosas que venían haciendo adeptos que no venían siendo conforme a lo que el Señor nos ha dicho. Entonces aquí Él tiene que hacer unas aclaraciones para que los creyentes se afirmen realmente como Dios quiere. A continuación tenemos la primera carta a los tesalonicenses, y aquí lo que Pablo hace son consejos al pueblo, a la iglesia, de cómo Jesús fue llamado a este mundo. Jesús vino acá y cómo Él vino a rescatarnos y darnos salvación. En la segunda carta a Tesalonicenses ya Él tiene que hablar sobre el retorno de Jesucristo, que Él va a volver, y ahí están todas las promesas de que Él va a volver. Y aquí son cartas importantes, y ya hablando un poquito más profundo a nivel de lo que es la escatología, o sea, los eventos futuros, Él nos muestra cómo hay dos momentos, lo que es el rapto y la segunda venida. Eso también lo vamos a poder ver en Daniel, lo vamos a poder ver en Apocalipsis. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente recuerden que la segunda carta de Tesalonicenses nos recuerda que viene el Mesías, que el Señor Jesucristo vuelve. En 1 Timoteo, que es la siguiente carta, Pablo se dirige a uno de sus discípulos que ya lo había acompañado, seguido, y a quien le da él consejos de cómo adorar, cómo manejar el ministerio, cómo manejar las relaciones dentro de la iglesia. Aquí ya nos da unas pautas de lo que hoy vivimos nosotros en nuestra iglesia, cómo deberíamos organizarnos. Ahí da claves y tips importantísimos para la iglesia. En la segunda carta, para Timoteo, ya él reta a todos sus compañeros de trabajo para que vayan a hacer la obra del evangelio, ¿sí? Y cómo él ya está también a próximas de su muerte, porque pues aquí muestra todo lo que le quería decir a Timoteo para que él avanzara con esa gran comisión de llevar las buenas nuevas del evangelio. A continuación está la carta a Tito,
la carta a Tito, perdón, creo que no se los había puesto aquí, ahí está Tito, cómo ayuda a los nuevos cristianos, cómo ayudarlos para que ellos empiecen a crecer y a tener fundamentos claves para avanzar. Y aquí cerramos la última carta paulina, que es la de Filemón, que está dirigido a este varón, donde lo insta, donde le hace el llamado para que perdone a un esclavo que se llamaba Onésimo. Este Filemón es solo un capítulo, pero trae un mensaje poderosísimo de cómo aceptar a los que nos han perdonado, a los que nos han fallado, a los que tal vez nos han hecho daño, nos han robado, han hecho algo en nuestras vidas que no nos ha agradado, pero cómo lo insta a que lo perdonemos y que lo recibamos en Cristo, que seamos testimonio. Hasta ahí, todas estas son las cartas paulinas, son 13 cartas que él escribió. Podemos decir que más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Bien. Y a continuación hablamos de lo que son las cartas generales. Entonces, ¿cuáles son las cartas generales? Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. ¿De qué nos habla la carta a los Hebreos? Pues básicamente ahí es donde se exhorta a esos nuevos cristianos a ir más allá de las ceremonias tradicionales. Este es otro libro que junto con Mateo es poderosísimo para hablarle a las personas religiosas, a las personas que siguen pegadas a muchos adeptos de la ley, clave, porque aquí nos muestra quién es Cristo y cómo Él cumple toda la ley. Santiago, donde aconseja a todos los creyentes en poner en práctica pues, las creencias, nuestra fe, ¿sí? Maravilloso, son solo 5 capítulos. Y a continuación tenemos la primera carta de Pedro. Pedro se anima a través del Espíritu Santo a mandarnos un mensaje a todos los cristianos, a los primeros cristianos que están siendo perseguidos, que a todos esos que están teniendo tribulación, que están teniendo problemas, muestra cómo Jesucristo es esa esperanza de vida eterna para cada uno de nosotros. A continuación está Segunda de Pedro, donde ya Pedro advierte a los creyentes de los falsos maestros, así como Pablo también lo hizo allá en los Corintios, en 2 Corintios muestra todos esos falsos maestros que vienen y cómo se van a cumplir muchas profecías de personas que van a venir en nombre del Señor, pero no lo serán. Y pues hace un llamado a que la iglesia se mantenga fiel, que se mantenga leal al Señor. A continuación tenemos la primera carta de Juan, del apóstol Juan, y muestra verdades básicas sobre la vida cristiana, haciendo un énfasis en el mandato de amarse el uno al otro. La segunda carta, este apóstol Juan lo escribe, dirige a la señora escogida de sus hijos, allá advirtiendo a los creyentes sobre los falsos maestros también, así como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo, dando también unas promesas muy hermosas para nosotros. Y en tercera de Juan, el apóstol habla sobre la necesidad de recibir a todos aquellos que predican el evangelio de Cristo, como también ser buen hospedador, y también nos da promesas maravillosas. Y por último tenemos la carta o el libro de Judas, donde advierte a los creyentes de la mala influencia de las personas a nuestra vida. Y también muestra aspectos supremamente relevantes que no lo muestra ningún otro libro sobre Moisés y sobre esa pelea que hubo entre unos ángeles por su cuerpo con el diablo. Entonces esto lo vamos a ver ya más adelante en Judas, pero es poderosísima estas revelaciones. Y por último, el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan, alerta a los creyentes, a los que han sido perseguidos, porque de hecho él estaba en una isla allá encerrado, y el Señor le revela todos los eventos futuros que iban a pasar, y él los escribe y alienta a la iglesia a mantener su fe en Dios, a cuidarla, ¿sí? Y a través de muchos tal vez visiones y simbolismos, Dios muestra el triunfo del bien sobre el mal, y hace la promesa de la nueva creación, de la nueva tierra y el nuevo cielo. Eso todo lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Son 22 capítulos poderosísimos que traen revelación maravillosa. Pues nada, acá dentro de lo que podemos ver de la Biblia,
pues son datos importantes. Son en total del Antiguo Testamento 39 libros y del Nuevo Testamento son 27 libros. Como vimos, pues aquí un papel importante para la Biblia en español, pues la de Casiodoro de Reina, como hablamos de él en la clase anterior, y también de Cipriano de Valera, su apoyo para la traducción, para que saliera lo más efectiva posible, y pues de la versión del Oso, que fue la primera versión en español con el Antiguo y el Nuevo Testamento, gracias a estos dos hombres que Dios usó. La Biblia como tal se compone de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Son 66 libros, son más de 1189 capítulos, son más de 31.102 versículos. Todos estos datos son de la Reina Valera 1960 y trae más de 773.693 palabras y más de 3.566.480 letras. Estos datos son comprobados. Yo personalmente uso una herramienta muy poderosa que se llama la eSword, como espada en inglés. Sword es un software totalmente gratuito. Lo uso muchísimo porque tiene muchas herramientas, y si me permiten un momento se las voy a mostrar acá rápidamente, solo como para los que son curiosos y que les gusta el tema de la tecnología, les gusta escudriñar la palabra. Para mí personalmente, porque muchos dicen, venga, pero ¿cómo sabe usted cuántas palabras tiene la Biblia y cómo así? Entonces, pues esta herramienta, se las voy a poner aquí en pantalla un minutico. Esta es la eSword. Usted la busca en internet como eSword. Se las voy a letrar E-SWORD. eSword, espada, como espada en inglés. Usted entra eSword en Google y ahí le va a salir descarga. Usted descarga el software en su PC, pues te lo recomiendo. También está en versión móvil para su celular, pero es maravillosa esta herramienta. Ahora, si usted quiere donar, bienvenido. Hay un botoncito, usted dona y usted ofrenda lo que usted quiera. Creo que se lo merece, más que merecido lo tienen, porque es una herramienta muy valiosa. Trae N cantidad de diccionarios. Yo aquí solo dejé los que más uso, que es el hebreo, el Strong, el bíblico y el Barclay. Básicamente son los que uso, pero si hay cosas que de pronto necesito profundizar más, los descargo. Usted simplemente ahí en la página dice descargue los diccionarios. Hay diccionarios en español, inglés, todo lo que usted quiera. Y Biblias también hay todas las que usted quiera. O sea, si usted quiere empezar a mirar varias tipos de Biblias, la clase anterior hablamos de la Reina Valera, que era una de las que más se utilizaba, se usa hasta el día de hoy, pues por lo menos para Latinoamérica, los hispanohablantes. Pero hay muchísimas más. Ahí está la nueva traducción viviente, está la nueva versión internacional, está la Biblia Dios habla hoy. Bueno, hay una cantidad de Biblias que usted puede descargar acá y que las puede instalar totalmente gratis. Totalmente gratis. Y ahí sí, pues este curso no se trata de esto, pero les lo doy como un tip, porque esto le va a ayudar muchísimo a usted a profundizar lo que estamos viendo acá, porque recuerden que esto es fundamentos, esto es un barrido de lo básico, de lo elemental. Pero qué mejor que nosotros mismos podamos buscar y conocer. Entonces acá ustedes van a poder Biblias. Miren, acá tienen una lista más o menos de unas 100 tipos de Biblias que hay. Es un montón. Yo pues uso las que más, es la Reina Valera, la nueva traducción viviente, que son como las que más me ayudan a los mensajes que construimos. También hay comentarios, o sea, diccionarios de comentarios. O sea, hay capítulos donde usted va a poder darle un clic. No entiendo a qué se refiere este capítulo, este versículo. Y usted va a poder descargar los comentarios y totalmente gratis, y le vaya a complementar o ampliar la información. También hay diccionarios. Hay N cantidad de diccionarios. La gran mayoría sí están en inglés, pero hay algunos muy buenos en español. Como les digo, ahí yo tengo los básicos, los de hebreo. Algunos que nos amplían, digamos, palabras en Strong, por lo menos también es válido. Y aquí usted puede escoger los que quiera. Devocionales también, gráficas, porque este te muestra mapas
mapas de lugares, porque muchos de veces dicen, uy, yo quisiera saber eso en dónde eran, los mapas antiguos, porque pues claramente todo ha cambiado, ¿no? Ya muchas partes no están ubicadas como las veíamos en el Antiguo Testamento. De hecho, en la época de Jesús había dónde estaba ubicado el templo, etcétera. Usted en estos mapas, estas gráficas, lo va a poder ver de una manera más específica. Y también hay referencias entre libros, que esto es importantísimo. Digamos, esto donde lo dice. Entonces, ¿cómo así que Isaías 11 habla de que un niño nos has dado? Y ahí, ¿cómo así esa promesa dónde viene? Entonces Mateo va a la toma. Ahí usted puede hacer referencias de un libro al otro. De hecho, ahorita les voy a mostrar una imagen súper poderosa que la verdad a mí me dejó anodado de la perfecta palabra de Dios, cómo se relaciona entre todos los libros de la Biblia. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues nada, ahí les recomiendo esta herramienta. Yo la uso bastante. De hecho, cuando ustedes dicen cuántas palabras existen, entonces aquí hay como unos binoculares. Yo le doy clic acá y él me abre esta ventanita que me permite a mí buscar palabras específicas, ¿sí? Cualquier cosa, voy a poner por ejemplo amor, por decir algo. Entonces él le doy amor y él me va y me trae el versículo y dónde está escrita la palabra, ¿sí? Entonces acá podemos ver, entonces muchos dicen, oye, ¿cuántas veces está escrito amor? Entonces, mire, aquí están Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Romanos, 2 Corintios. ¿Cómo está la palabra amor en la Biblia? ¿Sí? Hasta el Apocalipsis, ¿sí? El amor está escrita 208 veces. Mire, aquí está, ¿sí? En la parte inferior le muestra a uno. Entonces, vamos a la fija con esta herramienta. Se la recomiendo muchísimo, yo la uso bastante. ¿Listo? Bueno, ya creo que hablamos bastante de Strong, totalmente gratis para que lo usen. También hay versión móvil. Bien, pues nada, ahora yo estoy tratando de avanzar. Si usted se queda corto en algunas cosas, vamos a dejar el video colgado en YouTube. Y si quieren la siguiente clase, usted me pregunta, quiero seguir avanzando porque hay muchísimo que hablar sobre la palabra de Dios. Esto apenas es la introducción, pero es tan hermoso que uno quisiera demorarse toda la vida escudriñando muchas cosas. Bien, aquí empezamos a hablar algo importante que vemos, esto es básico y es elemental de tener en cuenta, y es que los judíos llaman al Antiguo Testamento, lo llaman el Tanakh, ¿sí? Que se divide en la Torá, que son los 5 libros de Moisés. La primera composición de estas 3 letras, ese acrónimo hebreo del Tanakh, muestra que hay uno que muestra lo que es el Nevim, que son las inspiraciones por revelación profética. Está lo que es el Ketubim, que son los poéticos e históricos, inspirados por el Espíritu Santo, que su objetivo es levantar el ánimo de los caídos. Eso es lo que traduce estas palabras. Son los 8 libros que hablamos hace un rato, de los profetas, primeros profetas y los posteros. Y tenemos la parte de hasta Torá, Nevim y Ketubim. Son los escritos de la segunda Septuaginta, que básicamente las llamadas escrituras santas. Y esto es lo que ellos como tal lo categorizan, pero es la misma Biblia que nosotros tenemos, ¿sí? Y algunos de ellos pues ya solo están trabajando con el Tanakh, solo están con la Torá, o sea, solo están con los 5 primeros libros, no aceptaron los demás libros, ¿sí? Ya hoy judíos hay de muchas denominaciones. Hay de hecho judíos creyentes en el Mesías, en Jesucristo, otros no lo toman. De hecho, si usted no se vio el capítulo que transmitimos el jueves hace 15 días, estuvo con nosotros un historiador, un reportero de la guerra en Israel. Él es judío, él no cree que Jesús sea el Mesías, pero sí tiene muy buena historia de todo lo que es la guerra, el conflicto, de toda la parte geopolítica, económica, etcétera. Entonces sí le recomiendo, entre al canal y vaya y mire la historia de lo que realmente está pasando en Israel. Se llama ese capítulo, y ahí vemos, digamos, parte de su testimonio y de lo que Dios le ha mostrado a través de su profesión. Acá lo interesante de esto, para que lo tengamos en cuenta, es que el Tanakh, todo habla del Mesías y termina con una promesa de un Salvador, pero no llega. No está aquí. O sea, el Tanakh queda como continuará,
¿sí? Eso es importante que lo que tengamos, porque necesitamos saber el momento en que Él regrese. Y para eso están el resto de libros que nos cuentan esa historia maravillosa, donde llega Jesús y nos da esas buenas nuevas, y donde empieza a hacer todos milagros, donde resucitó muertos, etc. Y pues para eso pues sabemos que los apóstoles fueron las columnas fundamentales para esas obras literarias que se fueron creando después con la historia a través del Espíritu Santo, donde están los evangelios, los hechos, las cartas de los apóstoles, ¿sí? Y bueno, esto es. Entonces, sí, sabemos que hay un capítulo que vamos a hablar ya, creo que la próxima clase, porque hoy traté de darles lo más mayor contenido posible. Vamos a hablar sobre los libros apócrifos, no están acá, y por qué no están, y toda esa justificación la vamos a ver, pero el tiempo pasa muy rápido. Solo quiero cerrar con esta pequeña gráfica que nos va a ayudar a ver la maravillosa perfección de la creación de la palabra de Dios. Un libro que no tiene errores, un libro que se escribió durante más de 1500 años, que volvemos al punto de qué autor puede vivir todo ese tiempo. Solo Dios eterno. Y vamos a ver acá cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue creado por años. Ahí estamos haciendo una referencia de los años en los que fueron escritos. Génesis, que fue escrito 1400 años antes de Cristo. Josué, 1350 años antes de Cristo. Jueces, Ruth, 1 Samuel, todos los que acabamos de leer con las fechas, ¿sí? De hecho, hay una Biblia muy, muy hermosa que nos muestra la cronología en que realmente fueron escritos los libros. Este orden en que vemos los libros no necesariamente fue como fueron escritos, ¿sí? Algunos teólogos dicen que por lo menos el libro de Job fue el primer libro en ser escrito. Otros dicen que fue por la época de Jeremías. Bueno, pero hay una guía que nos puede dar más o menos, sobre todo los del Nuevo Testamento, donde podemos ver cuándo fueron escritos. Eso se llama la Biblia cronológica también, y aquí pues usted va a poder una reseña de los tiempos aproximados en los que fue escrito estos libros que vimos hace un rato, ¿vale? Esto no será, digamos, algo de pregunta examen, pero sí es importante entender los tiempos, porque en esos tiempos sucedieron eventos importantes, ¿sí? Por ejemplo, las cartas a Corintios. Entonces me he dicho, pero ¿por qué Pablo le escribía a los Corintios de esa manera? ¿Por qué la iglesia estaba pasando por eso? ¿Por qué tanto adulterio, de esas cosas? Porque había un momento histórico por el cual estaba pasando la iglesia, y que en esa época pues era relevante, ¿listo? Entonces aquí, para que se lleven esta imagen los que quieren tomarle una foto, o después ven el video en YouTube para tenerlo en cuenta, que es un resumen muy muy importante. Y bueno, solo me gustaría despedirme con unos datos curiosos para que usted se anime a fortalecer su fe, a que usted se anime a enamorarse más de Dios y a escudriñar las Escrituras. Lo primero de estos datos interesantes con los que nos vamos esta noche es casos como: ¿usted sabe cuál es el libro más cortico de la Biblia? ¿Usted sabe cuál es el libro más largo? ¿El que más capítulos tiene? ¿Usted sabe cuál es el versículo más corto de la Biblia? Yo le voy a pedir de pronto el favor a Dieguito, si me hace el favor, y me ayude a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 13. Ahí mientras tanto, Éxodo 20, 13. También me gustaría muchísimo pedirle aquí el apoyo a Alfredo, si nos ayuda con Esther capítulo 8, versículo 9. Y bueno, dejemos ahí porque es que no me quiero extender demasiado en el día de hoy, que sea muy, muy, muy concreta nuestra clase hoy. Entonces, Dieguito, si lo tienes, me avisas. No, la tuya es Esther 8:9. Dale, Diego. Éxodo 20:13. Dice, ¿hasta dónde, Marito? ¿Solo ese? Sí, solo ese. No matarás. Exacto. Amén. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Éxodo 20:13. Algunos decían que era Jesús lloró, pero si contamos el número de caracteres, Éxodo 20:13 le gana. Es el versículo más corto de la Biblia. Ahora Alfredo nos va a leer
Esther, capítulo 8, versículo 9, por favor. Esther, Hobson. Esther, capítulo 8, Versículo verso 9. 9. Ok, dice así, Esther 8, verso 9 dice: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los... Espérate, pongo la luz. Un momento, está muy oscuro. No. 9. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Larguísimo. Amén. Ese es el versículo más largo de la Biblia, Esther 8:9. Yo personalmente, que trabajo en temas de multimedia para proyectar los versículos en las pantallas de las iglesias, uso ese versículo para saber si la letra me cae, porque es el versículo más largo de la Biblia. Pero así también podemos ver el capítulo más corto, que está en Salmos 117, o el capítulo más largo está en el Salmo 119, o el capítulo más largo está en el Salmo 118.8. Entonces, son daticos interesantes, curiosos, que todos deberíamos conocer como primicias básicas de la palabra de Dios. Hay más de 2.930 personas en las cuales habla Dios, historias poderosas. Algo curioso es que no menciona a los gatos. En la Biblia no se habla de gatos. Nos habla sobre un hombre que vivió más de 969 años. Está eso en 2 de Crónicas 11:21. Nos habla de un hombre que tuvo 12 dedos. ¿Sí? Nos habla también de un hombre que tuvo 88 hijos, ¿puede creerlo? Entonces muchos se quejan que tiene 5 hijos, pues aquí este hombre tuvo 88 hijos, está en 2 de Crónicas capítulo 11 versículo 21. También que la palabra Nuevo Testamento significa pacto o contrato. Entonces cuando hablamos de Nuevo Testamento hablamos de un nuevo contrato, de un nuevo pacto, eso es importantísimo. Y también creo que por acá está Olga Lucía, si me hace el favor, leamos el Salmo 14, y Mónica, ayúdame por favor con el Salmo 53, por favor. Un dato supremamente interesante, y es que estos dos salmos son en un 99% idénticos. Entonces, Olga Lucía, adelante. Salmo 14, ¿todo? Los 5 primeros versículos. Necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Amén. Mónica, lee por favor los 5 primeros versículos del Salmo 53. Claro que sí. Bendiciones a todos. Amén. Salmo 53 dice como prefacio, insensatez y maldad de los hombres. Versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. 2. Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había entendido que buscara a Dios. 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni uno aún. Amén. 4. Amén. No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo,
que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan? 5. Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Amén. Amén. Gracias, Mónica. No, ahí está bien. De tarea, por favor, 2 cositas. Número 1, leas el Salmo 14 y el Salmo 53. Y va a ver la similitud de estos versículos que son en un 99% idénticos. Y la segunda tarea es que me traiga un dato curioso de la Biblia. Hoy vimos cosas interesantes como el libro más corto, el libro más largo, el capítulo más corto, el capítulo más largo, el versículo más corto, etc. Vimos estos datos. Ahora usted va a llevar la tarea y va a buscar un dato curioso. Y nos vamos a ver el próximo martes a las 7 p.m. y nos cuenta cada uno cómo le fue. ¿Listo? Diferente a los que vimos hoy, claro. ¿Vale? Entonces voy a invitarlos a que le demos gracias a Dios por este tiempo. Le demos gracias a Dios por permitirnos estar en esta noche aquí todos reunidos, juntos, unánimes. Gracias, Padre, por este tiempo tan valioso, Señor, tan maravilloso. Nos gozamos en tu presencia, nos gozamos, Señor, porque tú cada día nos enseñas algo nuevo, pero sobre todo nos muestras, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Tú nos muestras, Señor, que tú eres un Dios perfecto, que tu palabra es perfecta, Señor, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hombre que tú inspiraste a través del Espíritu Santo a escribir estas cartas de amor para nuestras vidas. Hoy te adoramos, te alabamos y te exaltamos por este mensaje, por esta carta de amor que nos has escrito para que nosotros tengamos vida eterna. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en estas próximas clases, Señor, pueda ser revelada tu palabra, Señor, que seas tú manifestándote en nuestras vidas. Yo bendigo a cada uno de los estudiantes que está escuchando esta transmisión, bendigo sus familias, bendigo su entendimiento, pero sobre todo, Señor, que a través de cada clase tú ministres nuestras vidas, fortalezcas nuestra fe, Señor, nos ayudes, Señor, a entender que tú tienes un plan maravilloso, tienes un propósito con cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que les fortalezcas, que les traigas paz, gozo, sanidad a sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A todos el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes 7 p.m. con la ayuda del Señor. Un abrazo.